Bueno, pues hemos estado viendo varias cosas durante el capítulo 6. Capítulo 6 comienza con Jesús en Nazaret. Vimos cómo es que Jesús llega al lugar donde creció y es rechazado. Y dice ahí en los últimos versículos, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Y vimos cómo es que ahí fue rechazado Jesús. No hubo muchos milagros, sino sanó a unos pocos. Entonces, eso fue lo que vimos ahí, un pueblo incrédulo en Nazaret. Después, en los siguientes versículos, vimos cómo es que el Señor envía de dos en dos a sus discípulos y los manda para predicar, para sanar enfermos, para expulsar demonios, les da autoridad para hacer estas cosas. Y los discípulos son enviados de dos en dos. Los siguientes versículos, vimos la muerte de Juan el Bautista, vimos la causa de por qué Juan murió. Y Juan murió por causa del evangelio, por predicar la palabra de Dios. No le importó que con la persona que estaba tratando, Herodes, fuera el gobernador. Él lo confrontó a Herodías, y eso le llevó a la muerte. Y vimos que todo esto era persecución para la iglesia, persecución en rechazo, persecución en incredulidad, persecución por llevar la palabra que puede causar hasta nuestra muerte. Después de eso vimos cómo los apóstoles regresan con Jesús, empiezan a contarle todo lo que había pasado. Y vemos de versículo 30 al 44 el milagro de la alimentación a los 5,000. Cómo es que el Señor con 2 peces y 5 panes da de comer a más de 5,000 personas, o por lo menos a 5,000 personas. Después, hace 15 días, nuestro pastor Héctor nos compartió de la tormenta de protección. Es donde Jesús manda a sus discípulos a Betsaida, y ahí en medio de ese viaje pues viene un viento contrario, se cansan, el Señor los ve que están cansados, fatigados, y va a ellos. Y es esta historia donde Jesús camina sobre el mar y ellos sabemos que se espantan, pero el Señor les dice algo ahí, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Era el Señor el que venía caminando sobre las aguas. Y hoy terminaremos capítulo 6 con este relato que acabamos de leer, que es acerca de la sanidad, acerca de cómo es que Jesús en su soberanía, con su poder, tiene autoridad para sanar enfermos. Y comienza así el relato, dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Entonces, aquí la palabra travesía es viaje. Terminaron su viaje y llegaron a tierra de Genesaret. Ahora, ¿cuál viaje? Bueno, como acabo de decir, sus discípulos son enviados a Betsaida, y es ahí donde pues pasan por esta tormenta, pero al parecer no nos dice si de Betsaida fueron a Genesaret, pero estuvieron viajando. Y el último destino fue precisamente Genesaret. Ahí van a llegar los discípulos. Y pues sí, no nos dice cuál es su ruta, pero nos dice que ahí están. Y en ese viaje es donde los discípulos ven caminar a Jesús, donde experimentan ese poder de Dios y llegan a tierra. Ahora, no sé ustedes, pero por lo menos a mí me gusta estar siempre en tierra. Me ha tocado viajar en avión y híjole, yo no puedo ir en el aire. Me gusta cuando el avión despega, a veces me gusta cuando el avión aterriza, pero cuando ya voy volando, que volteo a ver y digo, ya el suelo está muy lejos, ya si me caigo va a doler. Ahí me entra un poco de desesperación. No creo que sea pánico, pero sí un poco de desesperación por ya querer llegar a tierra. Una vez me tocó ir a Ciudad de México y había tráfico aéreo, había tormenta y estuvimos volando por la Ciudad de México como por media hora en círculos, y entre la tormenta el avión
pues tenía turbulencia y yo ya, Señor, ya bájame de aquí. Ya me quiero bajar, Señor, de aquí. Ya quiero tocar tierra. ¿Por qué? Porque para mí tierra era un lugar seguro. Y los discípulos de igual manera, para llegar a Genesaret, para llegar a tierra, tuvieron que pasar por tormenta. Tuvieron que estar cansados, estar en medio del agua y aún pues todavía estuvieron varios días más, no sabemos cuánto, pero navegando. Y creo que si yo iría en esa barca, cuando hubiera llegado a Genesaret, hubiera sido así como que hubiera descansado. Entonces, pues pasaron tormenta. ¿Y por qué pasaron tormenta antes de llegar a tierra? Pues creo que encuentro dos razones. Una, porque el Señor los envió. Y dos, pues por cuanto los envió, el Señor lo permitió. Y sabes, en nuestra vida muchas veces, antes de llegar a tierra, antes de encontrar paz, tenemos que pasar por tormentas. Ahora, aclaro, como dije aquí, son tormentas que vienen de parte de Dios. Son tormentas que Dios permite. No estoy hablando de tormentas por cosas que nosotros nos hemos metido en problemas. Creo que es diferente cuando uno se mete en problemas y ya no sabe qué hacer a este tipo de tormentas. Como vimos en versículo 45, el Señor les dice, vayan a Betsaida. El Señor les dio la orden. El Señor sabía lo que iban a pasar en medio de este viaje. Entonces, a veces el Señor nos envía a la tormenta. A veces el Señor permite que pasemos por tormentas en nuestra vida. Y por lo menos, si mal no recuerdo, en lo que llevamos, nuestro pastor Héctor nos ha compartido acerca de dos tipos de tormenta. Una de protección, una que pasamos porque nuestro Señor nos está guardando de cosas. Y otra de perfección, donde podemos aprender, donde crecemos espiritualmente, donde crecemos en fe, pero al final tormenta. Cuando estás en medio de la tormenta, no sabes qué tipo de tormenta es hasta después, pero mientras estás ahí, estás como yo en el avión, ¿no? Ya, Señor, ya bájame, ya quiero pisar, ya no aguanto estar aquí. ¿Por qué? Porque son tormentas. Y hoy veremos, ¿no? Cómo es que para muchas de estas personas su tormenta era la enfermedad. Pero, pues, son cosas que el Señor permite. Y siempre que hablo de tormenta o que veo este tipo de cosas, el cual el Señor permite, siempre recuerdo a Job. Job era un hombre que no había otro igual otro igual como él en la tierra. Y si tú has leído el relato en capítulo 1 y 2, el Señor llega a Satanás delante de la presencia de Dios y le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde, de rodear la tierra. Y el Señor dice, ¿has considerado a mi siervo Job? El que propone a Job es Dios mismo. El que manda a la tormenta a Job es Dios. Dios lo propuso, Dios lo mandó ahí. Y Satanás contesta, pues tiene todo, ¿no? Tú lo has cercado, tiene riquezas, tiene familias, no hay otro como él. Quítale lo que tiene, y verás cómo no blasfema en tu nombre delante de ti. Y el Señor le dice, le da permiso, le permite a Satanás que le quite todo lo que tiene. Y en un instante, en un día como cualquier otro, porque así llegan las tormentas, en un instante dice que pierde familia, pierde riqueza, pierde todo lo que tiene. No terminaba de darle una mala noticia cuando llega otro y le da otra mala noticia. Entonces vemos como el Señor lo envía, el Señor lo permite, pero también dice algo el Señor muy importante. No lo toques. Su vida no la vas a tocar, no lo vas a matar. Y sabes, con nosotros pasa lo mismo. A veces el Señor permite tormentas en nuestra vida
Pero como dice ahí, aunque tengas una cerca muy grande y el Señor la reduzca a muy poco, como a Job que perdió todo, ten en cuenta que esa pequeña cerca que el Señor te deja va a ser suficiente. Él te va a cuidar. Él te va a ayudar en medio de esa tormenta. Él te va a proteger, te va a perfeccionar, te va a enseñar en medio de la tormenta y no va a permitir que nada te toque. A los discípulos les dijo, vayan. Y los discípulos en este momento vemos que llegan a tierra. Pasó la tormenta. Llegaron a tierra. Y el Señor estuvo con ellos. Y el Señor, si te está permitiendo el día de hoy pasar por tormenta, pues recuerda que el Señor está contigo. Ahora, ¿qué hago mientras estoy en la tormenta? Aférrate a las promesas que Dios te ha dado. Creo que a cada persona nos habla de diferente manera cuando estamos pasando por estas tribulaciones. Nos habla en su palabra y nos dice cosas a las cuales debemos aferrarnos. Por ejemplo, a Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. A Jeremías le dijo, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. A Pedro le dijo, he rogado para que tu fe no falte. A sus discípulos les dijo, tened ánimo, no temáis. Tenían la palabra de Dios. Y en medio de la prueba, nosotros también tenemos la palabra de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios en medio de tu prueba? Eso que el Señor te ha prometido, a eso aférrate, porque ¿sabes qué? Eso te va a sostener en medio de la prueba y vas a llegar a tierra. Y cuando llegues a tierra vas a decir, sí es cierto, el Señor me lo había dicho. Entonces ten fe en lo que el Señor te ha dicho. Ahora, no es la primera vez que el Señor le dice a sus discípulos, vayan a la barca. Sabiendo esto, sabiendo que la invitación a la barca es una tormenta, probablemente ¿te volverías a subir a la barca? ¿Le volverías a hacer caso al Señor? Imagínate estos hombres, ¿no? Váyanse a la barca. ¿Otra vez? Otra vez ya sé qué pasa cuando nos dice el Señor que nos vayamos al mar. Pero ¿sabes? Si el Señor te da su palabra, si el Señor está contigo, aunque la prueba es difícil, aunque no parezca bueno, si su palabra va contigo, súbete. Porque ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Jesús contigo. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra lo iba a hacer prosperar. La palabra en medio de la tormenta te va a ayudar y te va a hacer llegar a tierra. Y entonces aquí están los discípulos. Terminan su travesía, llegan a Genezaret y arriban a la orilla del mar. Y después dice, versículo 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y es interesante, ¿no? Porque esta palabra enseguida es inmediatamente. Entonces aquí lo que dice, inmediatamente la gente conoció a Jesús. Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo es que lo conocieron? ¿Cómo es que cuando Jesús salió de la barca ellos dijeron, este es Jesús? Pues puedo pensar muchas cosas, ¿no? Puedo pensar que tal vez Jesús ya había andado por ahí y lo volvieron a ver y dijeron, ya llegó otra vez. Tal vez conocían a sus discípulos y los discípulos, y sabía la gente que Pedro, Juan, todos ellos andaban con Jesús y al ver a los discípulos dijeron, ese tiene que ser Jesús. Tal vez por la fama, uno que otro ya lo conocía y empezó a decir, ese que se está bajando es Jesús, y de repente toda la gente empezó a conocerle.
La verdad es que podemos pensar muchas cosas de por qué las personas conocieron inmediatamente a Jesús, pero no sabremos cuál es el motivo, porque la Biblia no nos lo dice. Lo que sí dice es que la gente le conoció, y creo que eso es lo importante, conocer a Jesús. No importa cómo se haya manifestado en tu vida, no importa quién te haya hablado de Él, creo que no hay cosa mejor en la vida que conocer a Cristo. Pues parte de mi testimonio es que pues nací en un hogar cristiano. Desde chico se me enseñó la Biblia. Soy el más chico de 6 hermanos y pues yo recuerdo a mis 5 hermanos pues poner alabanzas, ir a la iglesia, a mis papás orando, leyendo y lo conocía, ¿no? Sabía que había un Dios, un Jesús, pero no fue hasta más grande, hasta de joven cuando personalmente yo le conocí, cuando yo personalmente vi a Jesús bajar de la barca para conocerle. Y sabes, todo este tiempo que he estado caminando con el Señor, a pesar de la prueba, a pesar de la tormenta, a pesar de cosas que vienen con la vida, no hay cosa mejor, no hay cosa más buena que conocer a Jesús, que conocer a Cristo. Y yo no sé a ti cómo se te haya presentado Jesús, pero creo y estoy convencido de que haberle conocido ha sido lo mejor para ti. Y porque es bueno conocerle a Jesús. Y aquí puse pues 4 razones. La primera es porque mi vida cambió. Mi vida sin Cristo iba de bajada. Me iba a perder. Pero llegó Jesús y me rescató, como dice el Salmo, del lodo cenagoso. De ahí me levantó el Señor, puso mis pies sobre tierra firme y me enseñó a seguirle, me enseñó a caminar con Él. La segunda es porque encontré perdón por mis pecados y salvación para vida eterna. Antes de Cristo, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro pecado nos estaba consumiendo, nuestro pecado nos estaba enviando al infierno. Pero cuando llegó el Señor y mostró sus heridas, y mostró su costado, y me mostró su frente herida, y me mostró la cruz de salvación, donde Él dio su vida por mí, donde me rescató, donde pagó los pecados del mundo, ahí recibí, ahí le conocí, me salvó y me ha dado vida eterna. Entonces es bueno conocer al Señor porque estamos de pasada por aquí. El tiempo aquí que tenemos es muy corto, pero lo que viene es eterno, una eternidad. Imagínate, todos nosotros reunidos en el cielo por toda la eternidad. Es lo que nos espera, es lo que el Señor hizo por nosotros. Primera de Juan 5:12 dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesucristo es vida para ti. Necesitas a Cristo en tu vida para salvación, para perdón de pecados. Lo hemos estado viendo en miércoles, cómo es que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cómo es que todos nosotros transferimos nuestros pecados a su persona, para que ahora nosotros tengamos vida y perdón por nuestros pecados. Estábamos enemistados con Dios, pero ahora Él nos ha hecho sus amigos. La otra es que conociendo a Jesús puedo conocer a Dios, su carácter, cómo es, su amor, su benignidad, su bondad. Todo eso también lo podemos conocer a través de su palabra, pero Jesús es la revelación de Dios, del Padre. Dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Padre? Acércate a Cristo. Es la forma en que Dios se reveló a los hombres, a través de Jesucristo. Entonces, y lo último es que
es fortaleza en el día de debilidad. Y creo que para todos es igual. Hay días donde no sabemos qué hacer, hay días donde estamos desesperados, pero sabes, el Señor nos levanta, el Señor nos ayuda, el Señor nos ayuda a caminar, cambia nuestro ánimo cuando nos acercamos a Él. Él es nuestra fortaleza en el día de debilidad. Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todo esto es el Señor Jesús para nosotros. Es nuestra fuerza cuando estamos cansados. Multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos ninguno. Así que, pues Jesús cambió mi vida, perdonó mis pecados. Conozco a Dios por medio de Jesús y es mi fortaleza. Y puede haber muchas más, ¿no? Puede haber muchas otras razones por las cuales es bueno conocer a Jesús. Pero la vida es mejor con Cristo, a pesar de las circunstancias. Piensa que el día de hoy no tuvieras a Cristo en tu vida. Sería diferente. Y sabes, hoy tal vez estás aquí y nunca has tenido un encuentro con Dios. Nunca has visto a Jesús bajarse sobre la barca. Sabes, necesitas conocerle. Y para conocer a Cristo, lo único que tengo para ti es el Evangelio. Que Jesús se hizo hombre, vino a esta tierra siendo Dios, dejó toda su gloria para hacerse hombre, para que en una cruz derramar su sangre preciosa por amor. Dios te ama, Jesús te ama, por amor a ti, para morir por ti, por tus pecados, para que ahora tú le conozcas y por medio de la fe en Él tengas vida eterna. Resucitó al tercer día. Entonces es un Dios vivo, es un Cristo vivo. Y ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que conocemos, aquel que nos salvó y nos lavó de pecados. Y ahora si lo has visto bajar de la barca, no solamente digas ese es Cristo, porque muchas personas dicen, mira, ese es Jesús, ¿no? El que está crucificado. También Cristo quiere una relación contigo, un día a día contigo, un caminar con Él, de la mano con Él. ¿Dónde dejas a Jesús el resto de la semana? ¿Vas caminando con Él? ¿Te vas a tu trabajo, te vas a tu escuela y lo dejas en el coche, en tu casa, con tu mamá que ora por ti tal vez, con tu papá? ¿Dónde está Jesús en tu vida? No solamente nos salvó, sino también hizo eso para volver a reencontrarnos con Él, para tener una relación con Él. Ahora como los discípulos nosotros podemos relacionarnos con Él. Entonces, hazlo parte de tu vida. Y dice los siguientes 2 versículos. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde quiera que oía que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces vemos que Jesús anda caminando por la zona de Galilea, porque Genezaret es parte de Galilea. Y donde quiera que Jesús estaba, traían a los enfermos en lecho. Esto quiere decir en cama. Imagínate la condición de estos enfermos, que no podían pararse, que no podían andar por ellos mismos. Y dice también que los que estaban, que le traían a Él a los que estaban en aldeas, en ciudades, en campos, los ponían en las calles. Ahí, imagínate.
En estos días que hemos estado yendo al hospital, no te imaginas, o bueno, si has estado te puedes imaginar la cantidad de enfermos que hay. Son muchísimos, muchísimos. O sea, yo creo que todos nuestros hospitales en México están llenos. No se puede atender a todos los enfermos en ninguna parte del mundo. Son muchos los enfermos. Y me imagino así como cuando voy caminando, que voy entrando al hospital, que va toda la gente, montones de gente a sus citas, a sus consultas, por sus medicamentos. Muchísima gente enferma. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que la enfermedad no perdona a nadie. Todos alguna vez hemos estado enfermos. Ya sea algo muy grave o ya sea una gripa. A mí entre semana me dio como, no sé, algo raro, una infección tal vez, y sentía así como que, ay, ya, no podía, ¿no? Me sentía súper mal, ¿no? Pero todos alguna vez hemos estado enfermos de algo. No hay distinción, no perdona. En el hospital he visto niños, he visto jóvenes, he visto adultos, he visto ancianos. En el hospital he visto pobres, ricos, de todo tipo de clase. No le importa la enfermedad, tu estatus social, no le importa cuántos años tengas. Cuando llega, llega. Y creo que nuestro cuerpo está expuesto a esto. Nuestro cuerpo se va desgastando. Nuestro cuerpo, cuanto va avanzando nuestra edad, nos van doliendo cosas y te vas dando cuenta de músculos que no sabías que servían o que estaban ahí. De repente, ¡ay, caray! Este dolor de por acá, ¿qué tengo ahí? ¿No? Ni siquiera sabemos lo que tenemos ahí adentro, ¿no? Hasta que empieza a doler. O puede llegar la enfermedad así tal cual, ¿no? Y creo que el fin de la enfermedad, en muchos casos, aunque hay muchas enfermedades que se pueden curar por medicina, por lo que sea, es la muerte. Creo que lo que busca una enfermedad es matar nuestro cuerpo. Y la muerte vino a consecuencia de el pecado. Entonces nuestro cuerpo físico está condenado a un día morir, a algún día enfermarme. Creo que si el Señor no viene antes, pues muchos de nosotros lamentablemente vamos a pasar una enfermedad así. Antes de que el Señor nos lleve, ruego que así no sea. Ruego que nos lleve en paz, pero es verdad. La enfermedad así es. No nos perdona. Gracias a Dios también nos da medicina y avances tecnológicos para combatirla. Pero ¿sabes? La sanidad no depende de los doctores. La sanidad no depende de la medicina, porque hemos escuchado muchos casos donde van con el mejor doctor y mueren, donde le dan la mejor medicina y mueren. La sanidad depende totalmente de Dios. Dios es el que dice si el tratamiento o lo que estés tomando va a funcionar. Él es el que se encarga de todo esto. Y lo vemos en este relato, porque en este relato vemos cómo es que sana a la gente. Cómo es que hace esos milagros para sanar. Ahora, tal vez tú estés el día de hoy en enfermedad. No lo sé. Pero vi dos formas en la Biblia de recibir o tratar con la enfermedad. La primera la encontramos en Juan 11:3-4. Dice: y enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Está hablando de Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y muchas enfermedades que vemos el día de hoy son para que Dios muestre su gloria. Son para hacer testimonios vivos del poder de Dios. Mi mamá es uno de esos. Cuando tenía 18 o 19 años, no sé, se iba a casar. Y en el tiempo que ya estaba por casarse, pues a mi papá y a mi mamá le dijeron que mi mamá tenía cáncer. Que tenía cáncer en la tiroides. Y no sé si sabes, pero la tiroides es así como que lo que regula todo tu cuerpo, ¿no? Si no tienes tiroides, se te dispara todo. Entonces a mi mamá le quitaron la tiroides y es interesante porque a mi mamá le dijeron, le dijeron a mi papá, si se va a casar con esta mujer, tiene que saber que o va a ser muy pasiva o va a ser muy efusiva. Que si se corta el pelo no le va a volver a crecer, que si se corta las uñas difícilmente le van a volver a crecer, que necesita estar medicada de por vida para ayudarle, que no va a poder tener hijos. Entonces, pues todo eso se lo dijeron a mi papá, ¿no? Para que si lo considera mejor, casi, pues mejor no se case. Aún creo que le habían dado un corto tiempo de vida. Pero vemos cómo es que Dios usa estas enfermedades para su gloria. ¿Y sabes cuántas veces he escuchado a mi mamá decir esta historia? Un montón. ¿Y cuántas veces el Señor ha usado su testimonio para ayudar a otros? Muchas. ¿Por qué? Porque creo que el testimonio de mi mamá era para gloria de Dios. Lo vemos con Lázaro. Lázaro, después de 4 días de muerto, creo, revive. Le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, estando muerto, resucita. Entonces hay enfermedades en nuestras vidas que son para darle la gloria a Dios, que son para que el Señor muestre su gloria, para tener testimonios vivos. La otra creo que es como obra para salvación de las personas. Juan 9 nos da la narración de un ciego de nacimiento, que el Señor le permite recobrar la vista y nadie le cree que era el ciego, y vienen los fariseos y les dicen, ¿y qué fue? Pues aquel hombre, ¿no? Vino, me sanó. Y le preguntan a sus papás y a sus amigos, ¿este es el ciego? Y todos, pues sí era ciego de nacimiento, ya se los hemos dicho. Pero a este hombre le cuesta, ¿no?, que lo expulsen de la sinagoga, y el relato termina así. Allí en versículo 35 en delante dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces este hombre pasó toda su vida ciego, llega el Señor Jesús, le da sanidad, pero no solamente le da sanidad, usó su enfermedad para salvarlo, para darle vida eterna. Y al final, en lo que acabamos de leer, pues vemos eso, ¿no? Cómo es que el Señor no solamente restauró su vista, sino le dio una vida nueva, sino lo salvó. Entonces yo creo que en esta parte, si tú no estás pasando enfermedad, o si tú estás enfermo, pues creo que es un buen momento para que vayas a Cristo. Pero si no estás pasando enfermedad, creo que a nosotros nos toca compartir ese mensaje de salvación a las personas. Porque como les dije hace rato, o sea, los hospitales llenos, la calle, no solamente los hospitales, la calle con gente que todos los días muere. Y nosotros tenemos, o el Señor nos ha regalado, no sé por qué, pero nos ha hecho parte
de su ministerio para compartir el evangelio. Y tú tal vez no puedes sanar físicamente a una persona, pero sí puedes llegar con el evangelio y decirle a esa persona: Cristo te ama a pesar de las circunstancias. Y decirle: hay una vida nueva para ti, hay perdón de pecados para ti. Porque creo que es lo mejor que le podemos dar a las personas, el evangelio. No hay otra cosa mejor que tú tengas que el evangelio. Y te digo, afuera se está muriendo mucha gente. Y tú tienes el evangelio. ¿Qué haces con él? ¿Dónde lo tienes? ¿A quién le hablas de Cristo? Piensa en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de escuela, en tus amigos. Que tal vez el día de mañana pueda venir enfermedad o cualquier cosa y se vayan sin Cristo. Despídete, porque no lo volverás a ver. Pero si el Señor te da de nuevo, te da palabra para compartirle, y Dios quiera esas personas se salven, vas a estar con ellos siempre. Y qué regalo, ¿no?, de parte de Dios, poder estar con tus seres amados por la eternidad. Preocúpate por ellos. Háblale a las personas de Cristo. Creo que es la mejor palabra que tenemos para sanar enfermos. Tal vez no sanen físicamente, pero sanarán. Sanarán en la eternidad, sanarán. Ya no habrá dolor en ellos cuando lleguen delante de la presencia de Dios. Mateo 9, 37, 38 le dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí estamos. Creo que podemos ser usados por Dios. Y al final vemos que el Señor en este relato tiene misericordia de muchos. Y aún ellos querían tocar el manto para ser sanados, y los que lo tocaron quedan sanados. Y le rogaban al Señor. Imagínate los gritos de dolor, imagínate los gritos de desesperación de todas esas personas diciéndole: Señor, sánanos. Mucho dolor, mucha enfermedad. Y le dicen: Señor, aunque nos dejes tocar la orilla de tu manto. Y el Señor se los permite. Ahora, el poder no estaba en el manto. Como dije hace rato, el poder no está en la medicina, en los doctores. El poder está en Dios, en Jesús, en su soberanía. Y yo no sé, la verdad, a quién Dios sana, a quién Dios no sana, porque ciertamente hemos orado por enfermos y sanan, y ciertamente hemos orado por enfermos y no sanan. Pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno. Dios sabe por qué. Pero lo que sí sé es que Dios tiene el poder para sanar, cualquiera que sea la enfermedad. No importa cuál es la enfermedad que pueda haber, Dios tiene el poder para sanarla. Ese es el Dios en el cual creemos, un Dios poderoso, un Dios que tiene poder aún para sanar a un enfermo de SIDA, a un enfermo de cáncer, a un enfermo de gripa, la que sea. El Señor lo puede hacer. Ahora, veo una cosa aquí que no veo en Nazaret: fe. En Nazaret dice: y no pudo ahí hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y aquí vemos a los hombres rogándole. En Nazaret no había fe, pero en Genezaret sí había hombres con fe. Y aún no todos, porque si te fijas el verso dice: y todos los que le tocaban. No dice: y todos fueron a tocarle. Y todos los que le tocaban. Aún no todos tuvieron la fe para ir a tocar a Jesús, el manto de Jesús. Pero los que tuvieron fe sanaron. Entonces, si tú el día de hoy estás enfermo, si tú el día de hoy estás batallando con enfermedad, ¿sabes? Mientras que el Señor no diga otra cosa, tú ten fe. Porque el Señor tiene poder para hacerlo.
Descansa, como dije hace rato, en las promesas, en las palabras que el Señor te ha dado. Descansa en su palabra. En ella vas a hallar consuelo, vas a hallar ánimo mientras estás por esta enfermedad. Entonces, Dios tiene el poder para sanarlo. No sé a quién, pero Él lo puede hacer. ¿Y qué podemos ver, por lo menos en este capítulo 6? Pues precisamente eso, el poder de Cristo. El poder de Cristo alimentando a 5,000 personas con 2 peces y 5 panes. Imposible. Dios tenía poder sobre las leyes de la naturaleza. Vimos a Jesús andando sobre el mar. ¿Quién podría hacerlo? Imposible, solo Jesús. Sanando instantáneamente a enfermos. Y sabes, ese es mi Dios. Uno que tiene poder sobre las leyes. Uno que está más allá de lo que nosotros creemos. Ahora, todo es para algo más. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, dice su palabra que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Todo tiene propósito. Y sabes, la palabra Genezaret o más bien el pueblo de Genezaret se identificaba por ser un valle fértil y fructífero. Y no solamente eso, creo que todo Galilea lo fue, porque Genezaret estaba en esa zona de Galilea, donde estaba el mar, donde estaba Caná, donde estaba Nazaret. Toda esa zona creo que era un valle fértil y fructífero. ¿Por qué? Porque creo que esa zona tenía un propósito. Todo lo que aquí pasó con Jesús era para algo más. En Nazaret creció Jesús. En Caná, Tiberias, Genezaret, en el mar de Galilea, Jesús hizo milagros. Y en Galilea comenzó la predicación de Pedro. Y por esta predicación que Pedro haría, el evangelio llegaría hasta nosotros, hasta los gentiles. Entonces Dios se manifestó a través de la enfermedad, Dios manifestó a través de milagros en la zona de Galilea con un propósito. Que el día de hoy tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Acompáñame a Hechos 10:34. Y con esto terminamos. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que divulgo por toda Judea, comenzando ¿desde dónde? Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él reciban perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo. Entonces, lo que se sembró en este valle fértil y fructífero ha dado fruto hasta el día de hoy en este lugar en el cual tú estás sentado. El Evangelio llegando no solamente a los judíos, sino a los gentiles, a nosotros, por todo el mundo. Galilea se convirtió en un lugar fértil y fructífero. Y tal vez hoy estás por enfermedad o por cualquier otra tormenta. ¿Sabes? Piensa que todo eso tiene propósito. No sabemos cómo Dios puede usar tu situación, pero el Señor lo va a usar de alguna manera.